Radio Cutipa. Bueno, no es martes 13, es martes 11. 11 del 11. Es una fecha especial, ¿no? 11 del 11. 11 del 11, cuarto día del nuevo gobierno, que ya tiene sus problemitas. Si así estamos en el cuarto día, tremendo, ¿eh? Una serie de noticias, una sobre otra. Hoy abordamos el nuevo gobierno y todos los líos que se están armando. Pero todo se arregla porque si lo arregló Sarkozy, que entró el otro día, hace 21 días, hoy, que entró a la cárcel para quedarse 7 años ahí adentro, y ya salió ayer, y bueno, la de siempre, ¿no? Yo soy muy inocente, porque cuando entró en la cárcel el expresidente francés, dije que bien, cuando alguien tiene que entrar a la cárcel, entra a la cárcel, lo acompaña a la mujer, la hermosa Carla Bruni. Claro, yo estaba admirada, pero me doy cuenta hoy de que entró tranquilísimo, tal vez porque sabía que habían recursos para salir a los días, se quedó muy poco tiempo, ¿no? Pero mientras salió internado y todo. Mientras apela, ya le dieron la libertad domiciliaria, que es la más cómoda, es espectacular, es un invento espectacular para políticos, ¿no? Te ponen un cintillito, estás en tu casa, y bueno, y así es la vida. Y los que no tienen poder político y los que no tienen poder económico, a San Pedro, a Chonchocoro, Palmasola. Sí. Ahora, Jorge, simbólicamente es interesante ver que se cumpla esto, ver que en un sistema democrático, en un tablero político, un expresidente cuya culpabilidad se ha demostrado o se han demostrado varios elementos, ingrese al penal, ¿no? Así salga internado y perfumado días después. Creo que simbólicamente tiene su peso. Pero me quedo con lo que dijiste hace un momentito. Qué tranquilo cómo entró Sarkozy ese día, y ¿no? nosotros felices acá. Bueno, ahí qué está. inocentes que somos. ¿Qué dice ese titular? El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, sale de la cárcel mientras apela su condena. Bueno. Y una foto riendo, ¿no? Claro, está muy bien elegida la foto, bueno, por CNN. Nos vamos a la pausa con Víctor Hugo Romero, que como siempre ha hecho su tarea y nos plantea esta imagen. A ver. Distribución de poderes, el título, ¿no? Sí, ahí arriba está en el gabinete. No hay peluquitas, no hay cabello de mujeres, porque son muy pocas las mujeres. Un gabinete de varones. Y en un escalón más abajo está el presidente Rodrigo Paz. Y diría que unos 3 escalones más abajo está el vicepresidente electo Edman Lara. ¿Cómo lo reconocí? Por la gorra de policía. Ahí está, es la propuesta. Además dice vice, ¿no? Y dice vice. Y tenemos para nuestros invitados un temazo. El tema de la integración del gabinete con casi todos hombres y escasísimas mujeres. Entonces, sí. ¿está bien? ¿Tiene que haber meritocracia o hay que repartir el juego? Ayer tuvimos una primera capa de análisis con Adolfo Mendoza, con Antonio Costas, y hoy se viene este análisis, pero ya con otros elementos, junto a nuestros amigos de la guarida, Horst Greve y Jerko Ilic. Y a ellos les vamos a poner sobre la mesa un banquete, la posesión, discurso de salida de el expresidente Luis Arce Catacora, la posesión, las presencias, las ausencias, los símbolos, gabinete, el presidente supervisando la llegada de combustibles, el nuevo gabinete y
Lara, las quejas de Lara ya salió en redes, que no va a participar del gabinete, no te preocupes, tú ocúpate de la presidencia. La de temas que hay, esto parece Bolivia, la de temas que vamos acumulando, ¿no? Sí. Análisis, segunda parte. ¿Sabes cómo lo llamábamos nosotros antiguamente en el periodismo? Lo que quedó en el teclado. Es decir, lo que no salió en el diario, pero quedó en el teclado y se dice el día siguiente. Sí, lo vamos a analizar. En unos instantes vamos a cumplir con nuestros amigos de Refrianex y Banco Prodem. Gracias a estas amistades, esta guarida es posible. Les agradecemos a continuación. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prode, ¡llevan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. ¡Ah! Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prode, ¡llevan todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, ya estamos en la segunda parte, en la mejor parte, porque viene el análisis de nuestros amigos. Está a mi lado Yerko Ilic, abogado, observador de la política, actor de la política, analista. Gracias, Yerko, y muy amigo nuestro. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Además, tremendazo honor estar con Horst, ¿verdad? Con Horst, claro. Sí. Y Horst, te va a dar la llave porque Horst es de la casa. Horst Greve, ahí Horst está. se la va a entregar ayer. Sí. No, pero ya me dieron a mí la llave una vez. ¿Te dieron? Otra para que te saques la copia. Otra vez, sí. Por antigüedad, ahora te sacas una copia. Y bueno, Horst Greve. Tiro, me saco una copia, hay un llavero allá afuera. Horst Greve es economista, varias veces ministro de Estado y también cómo ha acompañado la vida de nuestro país en sus lados económico, político, en fin. Así que a lo que vinimos, hemos hecho ayer, les decía, junto a Adolfo Mendoza, en una segunda parte Antonio Costas, una mirada de este primer fin de semana que trajo la salida de Luis Arce, su discurso de salida, culpabilizando, salvándose también, eso ya lo hemos dicho. Hemos visto la posesión con una serie de señales, de guiños, de mensajes directos, el gabinete, la llegada de las primeras cisternas con la supervisión del presidente Rodrigo Paz y parte de su gabinete. Y este lunes hemos tenido ya varios otros insumos, así que cada vez la manta es más larga de lo que hay que analizar. Yo les pongo sobre
la mesa estos elementos y les invito a que nos ayuden a interpretar esto, que para mí ya se me está haciendo un chenco, porque hay muchos elementos que se están sobreponiendo, ¿no? ¿Qué dices, Yerko? A ver, súper rapidito. Lo del discurso de salida de Luis Arce, absolutamente innecesario. Él no tenía por qué hacer un discurso de salida. Primero, no está dentro de las tradiciones políticas bolivianas hacer eso. Segundo, hacer un discurso con más análisis político de lo que ha sido gestión, pésima idea también, porque precisamente te abre la puerta, o en realidad la compuerta, a que todas las personas que hacen análisis político den también su opinión al respecto, de si es que los hechos sobre los que él ha basado su análisis y por lo tanto también su sentencia hacia lo que fue la guerra civil interna del MAS fueron correctos o no. Guerra civil interna, qué buena expresión. Sí, pues claro, es que esa fue como la cuarta fase más o menos dentro de lo que fue el periodo. Yo creo que la expresión es brillante, guerra civil sola, porque interna ya es la guerra civil, ¿no? Pero lo que pasa es que no, dentro del MAS. No, por eso la guerra es que civil nos pudo MAS haber llevado a una guerra civil esa problemática, porque no hay que olvidar que el MAS no solamente fue un partido hegemónico, sino era un partido de alto grado de representación y con mucha presencia en el tejido orgánico nacional. Más bien es que se contuvo dentro de lo que fue lo orgánico institucional hasta cierto punto, pero sí fue una guerra civil. Una guerra civil que la descreímos desde el momento en que la escuchamos, finales del 22, inicios del 23, todos pensábamos que era una especie de camuflaje, una especie de obra dramática, para darle cierta vida básicamente a lo que se podría haber llamado las primarias internas. No ocurrió. Pero, en resumen, fue algo absolutamente innecesario. Más echando culpa siempre o a Evo Morales o a la derecha y ellos que lo han hecho todo bien, ¿no? Cero autocrítica. Sí. No solamente que tenía cero autocrítica, sino estoy absolutamente seguro que muchos de los datos eran fallados, eran prefabricados para eso. Fue una presidencia insignificante hacia el final de su periodo. Insignificante en cuanto a las posibilidades de lo que pudo haber hecho. Pero sí tuvo un alto grado de significativo para la mayoría de las personas, porque hemos visto cómo en los últimos 7 meses, por lo menos un 40% de nuestro poder adquisitivo se ha evaporado. Y eso sí tiene consecuencias, y va a tener consecuencias muy negativas para aquellos que después, en el futuro, quieran retomar esa idea de que hay que hacer un bloque popular, y ese bloque popular hay que nutrirlo de ideas que provengan básicamente de lo que se llamaba la tradición socialista o de justicia social, ¿no? Y también reprochable su ausencia, ¿no? En la transmisión de mando. Pudo haber ido y dar la cara, ¿no? Era ya imposible e improbable. Realmente fue una de las peores presidencias que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Sí. Pero perdón, por incapacidad, por pusilanimidad, por obcecación, ¿por qué? Obcecación es la palabra y fundamentalmente, más que por acción, es por omisión. Sí. Todas las crisis que nosotros estamos viviendo ahora como sociedad y la cantidad de ajustes que estamos haciendo en nuestras familias, o muchas familias que ya están haciendo antes de que este gobierno haga el ajuste, se han dado por omisión no solamente de ideas, sino de acciones que pudo haber tomado Luis Arce. Bueno, no hay peor gestión de un mediocre con poder y una imposición vertical sobre su entorno, a la cual nunca le permitió opinar sobre la situación, y al que se oponía a cualquier disparate que él tenía en la cabeza o transgresión de las normas, lo amenazaba con echarlo, ¿no? Entonces es muy lamentable la salida de Arce, que llega al extremo de la ignominia personal, lo expulsan del MAS y la UNSA dice que no va a ser docente. Horas antes. Eso de la UNSA, gracias Horst por mencionarlo, porque yo lo vi en redes. Yo también lo vi. Y me preguntaba si realmente es una noticia real. Y encima tiene un juicio de la por rectora García, ¿no? Sí, un juicio por reconocimiento de paternidad y demás. O sea, todas las infamias que le pueden pasar. Los hijos con préstamos millonarios y con también procesos por violencia física. Así es. Entonces, y la ciudadanía fue muy tolerante, ¿no? Le dejó terminar el mandato, no lo molestaron. Él dice que la asamblea les trababa las iniciativas, pero más allá de eso. No, yo creo que el desprecio es lo que le ha caracterizado a la ciudadanía respecto al presidente. Y la dificultad de su entorno, Choquehuanca no es ninguna maravilla. Con sus... Perdón, Jorge, antes de que continúes, esto que acabas de enumerar,
bueno, el proceso del hijo quedó ahí porque dio un paso atrás la víctima, ¿no? Pero estos créditos millonarios dados a jóvenes, muy jovencitos, hijos de Arce, proceso por abandono de mujer embarazada y los deberes de paternidad, la expulsión de más, ¿tendrán continuidad o volcamos la página y nos dedicamos a No. a Rodrigo Yo creo Paz? que hay una circunstancia que no se puede soslayar. El pasado tiene que ser enjuiciado, pero de una manera políticamente correcta, judicialmente respetando las reglas y aplicando un sistema judicial en proceso de construcción. Ahora, el asunto que también hay que mencionar es la situación de Evo Morales, que empieza ahora a patalear y pide que sea enjuiciado por las normas y costumbres De los pueblos indígenas. de los pueblos indígenas. Le han respondido ya de una manera muy clara. La justicia no es un restaurante donde tú te escoges el menú. Parece que sí, si no hay que mirar lo que ha sucedido con Janine Áñez. Me refiero a los tiempos, a los argumentos. Bueno, pero ya el enjuiciamiento de Janine fue algo arbitrario, todo eso fue un montaje. Por lo tanto, yo creo que no debemos perder demasiado tiempo como sociedad y como institucionalidad en mirar para atrás, nos vamos a enfangar. 2/3 del tiempo tienen que estar dedicados a reconstruir el sistema político, la convivencia social, la economía y nuestra inserción en el mundo en el futuro. Hablando de Y eso inserción, vamos a la posesión donde se han dado ya algunos lineamientos de lo que va a ser el próximo gobierno, posesión y gabinete, Yerko. A ver, súper rápido. Bueno, pero hay una cosa que sí hay que resolverla. Lo de Evo Morales no puede ir por justicia indígena debido a que está vigente todavía la ley del deslinde jurisdiccional y temas de cuestiones tan controversiales y específicamente del derecho penal como lo que es abuso sexual a menores, eso no pasa por justicia indígena. Claro. Pasan otro tipo de elementos que se pueden reparar y se pueden hacer básicamente conciliaciones, pero este tipo de casos no. La posesión ha sido obviamente una de las ceremonias más interesantes que hemos vivido en los últimos 10 años, puede ser, porque uno podría ir hacia atrás y decir que la posesión del 2014 también tuvo su elemento, o la posesión del 2010 de Evo Morales. Pero en realidad ya la del 2010 era una posesión en la cual el festejo era de la militancia, debido también a la contundencia. Mismo la del 6, ¿no? No, la del 6 sí es una que ha marcado realmente época. Entonces, es muy extraño porque pareciera que para Por eso mismo vale los la pena bolivianos, la comparación. tú has tenido la posesión del 2006 en la cual la Plaza Murillo vibraba absolutamente, y en todo este tiempo vuelves a la del sábado pasado y sientes el mismo tipo de vibración. ¿Vibraba? Sí, claro que sí. Yo fui invitado a Bolivisión para hacer los comentarios, y en el camino que yo iba, más o menos desde el Prado hasta todo lo que es la Plaza Murillo, estaba absolutamente llena de gente. ¿Y la gente cómo estaba? Estaba en una actitud ¿Eufórica? altamente festiva. Sí, es la misma. La ventaja de La estar, misma porque euforia que yo vi nosotros el hicimos 2006. la transmisión acá, yo no sentí ninguna Es vibración que la televisión acá. no enfocó nunca a la gente. Nunca. Sí. Enfocaban siempre la alfombra roja y los soldados que sí, estaban sí. aquí. Sí. Y ahí Bueno, pero la Plaza Murillo no estaba llena de gente, ¿no? Estaba. El centro de la Plaza Murillo. Sí. Y los alrededores, que También. eran anillos de seguridad, estaban repletos de gente, ¿Quiénes emponchadas. Mirá vos, era una revelación para mí. Sí, porque yo para dije, mí no fue también. tanta ¿Y qué gente? ¿Quiénes estaban, Yerko? ¿Qué Gente grupos? yo te diría que de casi todos los departamentos, con los trajes típicos de los departamentos, pero había una particularidad, vi como un ejército de chaqueños, lo que no había visto antes. Gente del Chaco, así como que cercano a la Plaza Murillo, con sus trajes, sus botas, sus sombreros, al borde de la La llanura. tele no mostró esto, por No, lo menos no, porque durante la el tele tiempo. no es de Son momento. estas imágenes las Sí, que se vimos. enfoca básicamente en eso, en el Nosotros epicentro. estuvimos acá en el estudio. Pero ahí hay unas imágenes también, bueno, ahorita
Pero si tú te fijas, hay una hilera de cadetes de la ANAPOL que están frente a cadetes lo que es de las Fuerzas Armadas. Entonces es una Tarija esperanzada y una policía está llena esperanzada la Plaza Murillo, también. o sea, con algún grado de orden y sin el tema Bueno, festivo. llena Yerko. Sí, Claudiano. No vale. Bueno. Para mí lo que me ha llamado mucho la atención es la imagen de cadetes de la policía y cadetes de la escuela Hay una militar. policía expectante entonces. Lo que pasa es que hace 22 años estaban disparando. Policía y ejército. Claro. ¿Tú no estabas todavía aquí en ese momento? No. Fue dramático. Las Fuerzas Armadas habían tomado justamente la esquina que está ahí abajo entre el Congreso y la prefectura, y la policía estaba disparando desde lo que es el comando de la Fuerza Especial, que es antimotines. El presidente había huido, el presidente era Sánchez de Lozada. El presidente había huido en una ambulancia, y a partir de ese momento lo que vimos fue una espiral en negativo del deterioro del sistema político nacional. Así es. ¿Qué más, Bueno, Jorge? entonces, ¿Qué imagen te queda? A mí me queda una imagen de cambio, en primer lugar. En segundo lugar, improvisación. ¿Improvisación? ¿Por Sí, qué? porque fíjate tú, todas las cosas que han venido ocurriendo. En primer lugar, ha habido muchas chambonadas ahí en la administración del protocolo y el ceremonial y demás. Se percibe que el ceremonial del Estado, que siempre fue una cosa bastante protocolar y llena de reglas y normas, ha sido improvisado y recuperado a las carreras. En segundo lugar, no se ha previsto una comunicación apropiada por parte de los voceros del gobierno entrante. Eso ha dado lugar a que se han instalado personas improvisadas en ese momento en el canal oficial, que ha capturado toda la imagen, y los que se han colgado, pero han visto una parte nomás. En segundo lugar, toda la simbología que ha aparecido ahí en el Palacio, quemado en el hemiciclo parlamentario, ya a la hora de los discursos, no correspondía, ninguno de los dos discursos correspondía a la posesión, que por lo tanto han salido de las normas. El discurso de Lara, que fue el primero, bueno, un discurso al estilo de él en un disfraz, que no corresponde. Le haya o no permitido la policía utilizar ese disfraz, no es correcto que lo haga de esa manera, y menos que ocurre. ¿Ha ido a alguna guerra el señor Lara? ¿De dónde salieron sus medallas de lata que ha utilizado? Entonces, un disfraz. Las condecoraciones. Eso. Segundo lugar, en el discurso del presidente Rodrigo Paz, una serie de menciones que no corresponden. Cuando tú tienes representaciones presidenciales en el balcón y demás, no puedes discriminar a unos y a otros. Esos saludos efusivos al Paraguay son discriminatorios a los otros. Me parece que se había olvidado. Se había olvidado. Paraguay. Bueno, pero Y después le dijeron todos, Paraguay, Paraguay. eso quiere gritaban. decir Sí, que no ya estaba voy a ordenado, decirlo. no estaba ordenado en su discurso de acuerdo a los protocolos y las normas para la solemnidad del acto. Era Rodrigo Paz otra vez en discurso de campaña, repitiendo las 10 consignas que las ha tratado de convertir ahora en mensaje de programa de gobierno. Y eso va a ser una temática complicada. Lo que se usa en la campaña es una cosa, lo que se utiliza como discurso de emisión para el programa del futuro es otra cosa, más ordenada, menos metafórica y llena de slogans, etcétera, y por lo tanto cometió varios gafes el presidente. Pero como hemos disminuido muchísimo en nuestro rigor analítico de este tipo de cosas y nuestra institucionalidad para programar adecuadamente, había correteo de gente entre medio en todos los momentos para mover sillas, ver quién estaba. ¿Cómo lo sabes, Horst? Porque he estado viendo todo el tiempo, pasándome canal por canal. Monitoreo. ¿No? He estado viendo un poco a ustedes, he visto a otros, he visto el oficial, y además he estado viendo, esto se podía percibir claramente. Pero bueno, el balance general,
apartando lo simbólico que tiene su importancia, yo creo que estamos ante un momento muy complejo. Recomponer las piezas de la destrucción que ha hecho el MAS en los 20 años va a ser muy difícil, con una serie de remembranzas, reivindicaciones, hambres atrasadas que vienen de los movimientos sociales que creen que siguen en un estilo de gobierno donde ellos tienen participación. Y no es así. Horst, antes de pasar a la gestión futura, una palabrita, díganme, sobre la iglesia. Yo he estado sorprendida con el crucifijo, bueno, la Biblia, la bendición, la catedral. El mando, o sea, la Constitución dice que Bolivia es un país laico, pero reconoce todas las religiones. Rodrigo Paz es un ferviente católico, con una formación muy acendrada en esto, y tiene una religiosidad patriótica también, que la lleva desde su infancia. Entonces, él ha elegido eso, recuperar. ¿Y en la asamblea también? También ha puesto haciendo, digamos, lo mismo que se hacía antes, pero no nos llamaba la atención porque se suponía que eran prácticas instaladas en el pueblo y en las comunidades bolivianas. Todos los ritos hay de afogatas y coas y esto y del otro. Entonces, regresar a la Biblia, al crucifijo, no es necesario, pero él lo ha hecho y tiene tanto derecho como los anteriores. Entonces se va a equilibrar en algún momento cuando volvamos a una laicidad verdadera. Hay una religiosidad en nuestra sociedad y demás que reaparece en los momentos de confusión. Claro, y cuando hay unas personas... podemos tener una religión, es un derecho básico, fundamental, pero también se puede vivir en un estado laico, ¿no? Bueno, pero eso hay que crear. No es tan fácil. Y ha venido una época, 20 años hemos tenido una visión. No los 20, ojo, respecto a la iglesia, el gobierno de Arce ya le abrió las puertas a la iglesia. Recordé varias veces en Semana Santa cómo llevaron a la policía durante el propio desfile. Así que Arce también entiendo que es de una religiosidad. Claro, pero no solamente ferviente. han sido los católicos, han sido también los evangelistas, que son los que están representados por Lara, pero no han aparecido tan visiblemente en los rituales que se han practicado, de tal manera que hay que equilibrar las cosas y mirarlas sin nostalgia, porque del pasado yo creo que hay que hacer un proceso de escarmenar el grano y la paja. Quedan algunas cosas buenas, pero tapadas con toda una serie de abusos, irregularidades, atropellos contra las instituciones. Entonces, reconstruir eso es difícil en medio de dos crisis monumentales, la económica y el desorden internacional. Lo internacional, por ejemplo, ha tenido muy poca antes de ir a lo referencia. internacional, me gustaría ir a Yerko, reaccionando un poquito a lo que dice Horst sobre la posesión, los símbolos, presencias, ausencias, crucifijos, coas. Bueno, sí, claro que es una improvisación, pero yo creo que ¿También esto... la sentiste? Sí, pero no la juzgo desde el sentido de que esto va a tener consecuencias negativas. Siento yo que es parte más o menos del preparar todo a último momento, que creo que es eso lo que ocurrió, preparar todo a último momento. Lo de Lara sí es cierto, Horst tiene toda la razón del mundo, el hombre entró disfrazado, y entró disfrazado porque se encaprichó con que él quería estar como... Y una de las cosas que sí se notó de por qué él anduvo con el disfraz, es porque normalmente los policías, cuando están en este tipo de actos solemnes, se sacan el sombrero. Él no lo hizo. Y es porque Lara, su característica es ser transgresor. Él es como una especie, sí es cierto, es un presidente tiktoker. Yo creo que hay... María Galindo, pero en uniforme. Sí, y hay cierto grado de permisividad. Yo creo que hubo una tolerancia bastante alta para con Lara y este tipo de transgresiones, ahora, no solamente en el equipo de político de acompañamiento de Paz Pereira, sino de Paz Pereira, pero creo que eso se va a ir diluyendo. Admitirán, lo de la religión que tanto Claudia, la separación iglesia-estado es que ningún cura sea ministro.
o que ningún cura, o que ningún ministro de los evangelistas, o que ningún yatiri tenga cargos especiales en el gobierno, porque esa es la forma en que se comparte básicamente con lo de... ¿Eso nomás es la separación? Sí, esa es la separación de iglesia y Estado. Me llama la atención. No tiene nada que ver. Si es que el presidente va a la iglesia... No hay que esperar que un cura sea vicepresidente para decir que los Pero poderes... hemos tenido esas situaciones. No te olvides que durante los primeros años de la República, o hasta que hubo realmente la separación de iglesia y Estado, los prelados de la iglesia tenían no solamente cargos en el Parlamento por asignación, sino que también tenían cargos. Entonces, no hay que pensar que porque el presidente va a misa o va a un rito evangelista o porque decide, qué sé yo, hacer un picnic en Tiahuanaco, eso significa que ya el Estado está casado con esas formas. Pero hay un poder simbólico, les recuerdo, Yanine Áñez introduciendo esa enorme Biblia. Era su creencia, como dice Horst, esa era su creencia. Horst nos debe la segunda parte, que es muy buena. Yo lo estoy esperando, lo que iba a decir. Sí, sobre lo internacional, sí. Pero primero yo le quiero preguntar también a Yerko. Ahora son las 11 de la mañana del martes, justo 4 días desde las 11 de la mañana del sábado. ¿Qué cosas te quedaron, más allá de la ¿cómo se llama?, la ceremonia de posesión del cargo, la instalación de los ministros, el acompañamiento a las cisternas, lo que dice, ¿cómo se llama? Lara, de que el presidente lo quiere marginar de las reuniones de gabinete. De todo lo que ha pasado y has leído, ¿qué es lo que más te impactó? Yo sí creo que, a ver, el acto que más, o el hecho que más me ha impactado es que, a pesar de que se lo anunció, no pudieron hacer jurar a los ministros el mismo día en el que estaba siendo posesionado el presidente. Así es. Y eso no tiene que ver con que, bueno, es que al día siguiente para captar la atención. No, tiene que ver con que había unas peleas internas muy fuertes. Muy fuertes. ¿Y por qué? Y aquí quiero que lleguemos a... ¿Quiénes están en pugna? Buen dato. ¿Quién es el que está en pugna? El que está en pugna es... No, para ser pugna es como el matrimonio, se necesitan dos. Es que Edman Lara es el elemento más corrosivo que hay en este momento. Pero necesita no Lara para estar en la pugna, es entre Lara dos. Tiene el cargo de vicepresidente, Claudia, y él quiere imponer básicamente no solamente ministros, sino también políticas públicas. Y eso lo está intentando hacer de una manera en que lo ha demostrado. Mediática, transgresora, caprichosa, etcétera. Pero la pugna, reitero, es entre dos. Hay alguien que está resistiendo eso, un actor. No solamente entre dos, es básicamente un Lara, que es un transgresor, básicamente contra todo el sistema. La caricatura que veíamos, en realidad no es que Lara esté en el punto más bajo, Lara está en el punto más alto, porque lo que pasa es que con Lara, lo habíamos hablado en algún momento, Lara no se siente vicepresidente, se siente copresidente. Exactamente. Y no existe la figura de la copresidencia no sé si en algún lugar de Latinoamérica existe copresidencia. El primer día y me dijeron, no, ¿por qué? Digo, me parece que la figura vicepresidencial en este momento acá es altísima y no pasa en otros países. Y les pregunté, ¿quién es el vicepresidente de Lula? Nos enteramos porque vino acá. Que es un tipo también peligroso. Uno de los partidos más peligrosos. ¿Quién es el vicepresidente de Uruguay? Sí. ¿Quién es el vicepresidente de Chile? Ni idea. Sí. ¿No? Es decir, mira, cuando se reúnen los presidentes, vos te enteras de los vicepresidentes en las cumbres, porque generan conflictos muy fuertes. Así es. Villarruel, la primera vicepresidenta de Noboa, Dina Boluarte era la vicepresidenta de Castillo. Pero si no figura. De hecho, en el gobierno de Dilma, Temer fue uno de los que produjo la caída. Vos te enteras de los vicepresidentes en Latinoamérica porque son los que básicamente son golpistas expectantes. Lara va más allá. Dicen paz Lara. ¿No? Está bien, Lara se cree copresidente. Claro. ¿Estás de acuerdo, Horst? Sí, porque son votos que no son compartidos, sino son sumados. Rodrigo Paz trae sus votos y Lara trae los suyos. Entonces, Lara percibe que él tiene un derecho que surge de las elecciones y que le corresponde cogobernar. Y eso no está previsto ni siquiera por problema de tipo legal, sino de tipo político. Claro, lo que pasa es que Lara le dice, en la intimidad le dice, yo te hice ganar la elección. Vos sos presidente porque yo te hice ganar. Todas las cosas que nos Pero él no tiene cómo demostrarlo. No, pues. No hay demostración, pero todo el mundo habla del efecto Lara, que es una cosa él concreta. Está exagerando eso y está desordenando el comienzo de una nueva época que requiere institucionalidad y quiere respeto a las normas, nos gusten o no nos gusten. Y no podemos mirar por el espejo atrás qué se hacía antes, cómo estaba antes, sino hay que construir una nueva
un nuevo ceremonial, una nueva institucionalidad, una nueva relación de los poderes, porque aquí los movimientos sociales también quieren imponer su presencia en el poder. El reclamo de los mineros es también inadmisible. No se puede poner a ministerios en manos de las organizaciones sociales. O sea, no son parte del gobierno. Todo lo que sea multinacionalidad, pluralismo y demás debe estar en la asamblea. Ahí está lo multinacional, lo multicultural, lo regional, etc. El gobierno tiene que gobernar a partir de una serie de acuerdos que se van haciendo para la gestión de la coyuntura. Y no se puede repartir el Ministerio de Salud a un médico, el Ministerio de Minería a un cooperativista, el Ministerio de Educación a uno del magisterio. Eso no funciona, porque faltan partidos políticos. Los partidos políticos agregan las demandas de los diferentes sectores, y cuando no hay partidos, los sectores quieren estar presentes en el nivel superior de la toma de decisiones sociales. Sí, y eso no se puede. Esa fue la tesis del movimiento al socialismo al respecto de que sin partidos es factible gobernar. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue crear una categoría especial para los movimientos sociales y darles el estatus no solamente de partidos políticos, sino de cogobernantes. Fue una fórmula que funcionó bien, te podría decir, hasta el 2012. Pero hoy ya no existe. Hoy esa fórmula no existe. Hasta el 12 funcionó muy bien. ¿Qué pasó con Arce? Arce, que parecía que venía de la misma idea, de la misma doctrina, dijo, el partido no tiene ningún sentido acá. El problema es que el partido es el que tiene, y además era un partido hegemónico, además por ese 55%, tenía una presencia brutal dentro de la asamblea. Y al no haberle dado el estatus y tampoco haber trabajado de la manera correcta con el partido en la asamblea, él se quedó siendo como un presidente minoritario. ¿Cuál es el riesgo que corre Rodrigo Paz Pereira? Si no toma en cuenta que la mayoría de los representantes que tienen en la asamblea legislativa son del PDC, entendidos más que no necesariamente pertenecen al partido, sino que son de una agrupación que ha prestado además el nombre, porque el PDC puede ser muy histórico, es uno de los partidos institucionales más largos, que el más larga tradición tiene Bolivia, pero el PDC de los 60 no es el mismo PDC de ahora, ¿no? No, para nada. Además, yo te apuesto, ninguno de los asambleístas, le preguntas quién era Benjamín Miguel y te va a decir quién era Benjamín Miguel. Y tampoco te puede decir cuál es la doctrina fundamental del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que eso está por construirse. Yo tengo la sensación de que esa estructura del movimiento al socialismo, que nunca fue un partido en estricto sentido, sino fue una fuerza política, movimientos sociales, organizaciones, etcétera, tuvo un sentido, tuvo una decadencia y diría hasta una prostitución durante esa guerra civil intramacista, porque ahí terminan dividiendo, metiendo odio, prostituyendo nuevamente, y el MAS termina en ese 8% de Andrónico, en ese 3% de Del Castillo, en esa no llegada a la meta de Eva Copa, en ese voto nulo, en realidad el principal liderazgo de Evo Morales ahí, pero con estos pedazos. Entonces, tiene razón Horst cuando dice, aquí vienen a pedir poder si ellos ya no forman parte de esa lógica política, por lo menos en la formalidad de lo que fueron las campañas. No, es decir, es que esos movimientos sociales que se autoproclaman a pedir ¿qué? Estos movimientos sociales que se autoproclaman cogobernantes, por ejemplo, el tema de lo que son la Federación de Cooperativistas Mineros, estos no solamente son no son un metapoder político, porque ellos no negocian absolutamente nada, no pactan. Así es. Y además no están dispuestos a ceder en absolutamente nada. Ya habían arrinconado, ya estaban arrinconando a Evo Morales los cooperativistas. Básicamente FENCOMIN lo que es un poder privado depredador. Así es. Que funciona sobre la lógica de lo que es la extorsión. Entonces, claro, cuando FENCOMIN agarra y te dice, oye, pues llegas del Ministerio de Minería, me corresponde a mí, Comibol me corresponde a mí, la AJA me corresponde a mí. Claro. Es bueno tener un presidente que les diga no. El problema está en que vas a tener un vicepresidente porque se entiende copresidente y quiere poder, va a intentar tener ese vínculo. Está pasando en todos lados. Bueno, pero eso no es un consuelo. Milei gana con el 56% y toda la oposición dijo, no, él tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y el tipo le dijo,
No, yo soy el presidente ahora. Claro, pero hay un tema, ojo, estábamos hablando de la vicepresidencia en términos generales, comparativos con otros países, pero según hasta que la abran y la cambien, vale esto. En la Constitución actual, el papel del presidente es activo, es de responsabilidad, participa también en la dirección, participa en lo nacional, en lo internacional, asiste al presidente, lo ejerce, y además el vicepresidente tiene, según esto, las responsabilidades en la administración del Estado y en la presidencia de la vicepresidencia de la República como parte del órgano. Funciones principales, y con esto termino para que sigamos el debate. No, pero bueno, asistir al presidente, el vicepresidente asiste y asesora al presidente en la atención de los asuntos que determine. Misiones especiales, debe encargarse de misiones o encargos especiales que le confíe el presidente. Responsabilidad internacional, no puede ausentarse del territorio nacional sin permiso del cuerpo legislativo. Rol del poder, ya llegó. El vicepresidente tiene un papel de gran responsabilidad en la estructura del poder ejecutivo. Sus responsabilidades van más allá de la mera suplencia del presidente. Participa activamente en la dirección del país, tanto a nivel nacional como internacional. Y el papel del vicepresidente ha cambiado. Y sí participa en el gabinete. La participación activa del vicepresidente en la toma de decisiones del país no significa que él designa ministros, Claudia. Y de hecho, Yerko, Lara dice en uno de sus espacios en redes, dice, es responsabilidad, es parte de las definiciones del presidente definir a su gabinete. ¿De qué está, disculpen la palabra, lloriqueando ahora Lara? Está quejándose porque él ha dicho, quiero participar, y según su versión le han dicho, no, papito, bueno, el papito es mío, no, ocúpate nomás de tus cosas, no te vamos a quitar tiempo, no, pero yo quiero participar, no, es que los gabinetes se van a hacer en otras regiones, Claudia, la razón por la cual estábamos entrando básicamente al problema, Lara, es porque el gabinete debió haber sido posicionado el sábado. Y no ha sido posicionado el sábado porque Lara y su gente han hecho las presiones suficientes como para que no se llegue a un acuerdo de cómo debería estar constituido el gabinete. La primera impresión que tú tienes de por qué este no es un gabinete paritario, por ejemplo, es una imposición de Lara. ¿Qué es un gabinete paritario? El gabinete paritario es cuando tienes la mitad de las carteras asignadas a los gabinetes en manos de mujeres. Hay experiencia en Bolivia. Imposición de Lara. ¿Y cuál es Lara y su gente? Porque a mí me da la impresión que es un hombre solo. Si Lara admite en redes que esto es determinación del presidente, él ha perdido en las negociaciones. No es lo que te está declarando, no es lo que te está tiktokeando. Por eso les estoy poniendo sobre la mesa. Por eso lo que nosotros también estamos comentando. A ver, una de las razones por las cuales el gabinete no ha sido posicionado el sábado es porque las presiones durante toda la semana en la que deberían haber estado confeccionando el gabinete, ¿no es cierto?, la gente y el equipo de Lara y Lara mismo han insistido en que él quería colocar gente de su entorno. O sea, ¿Lara está pesando más que la fuerza? No, Lara está pesando más. Lara está pesando hacia abajo, o sea, como una especie de ancla negativa. Y lo que están tratando de hacer es resolver las cosas, porque tampoco quieren que Rodrigo rompa con Lara, porque Rodrigo Paz Pereira no quiere romper con Lara. Pero te imaginas una ruptura a estas alturas. Entonces, una ruptura a estas alturas es básicamente como un golpe de Estado. Ahora, Horst nos debe la segunda parte de este problema tan complejo que enfrenta el gobierno al llegar a la presidencia. Uno dijo, lo primero, la gran crisis económica. ¿Y el segundo, Horst? Bueno, la reinstitucionalización del país, empezando por todas las atribuciones, funciones que deben cumplirse de acuerdo a normas. Y para eso se necesitan cambios constitucionales que no se van a hacer en una asamblea constituyente, sino en reformas parciales a través del procedimiento de hacer una propuesta de reformas de artículos y un referéndum después. Pero eso vamos a ver después. Lo primero es instalarse y gobernar. Claro. Y no están pudiendo gobernar porque... y Yerko, Rodrigo Paz en los debates dijo... acá ya nada de Ministerio de Justicia para que no se haga la barbaridad y tal. Samuel Doria Medina, usted va a cerrar el Ministerio de Justicia. Tuto Quiroga, usted va a cerrar el Ministerio de Justicia. Y el domingo, de Justicia. Bueno, es que han dejado... esta también es una imposición de Lara, porque además está su abogado ahí. No, es que... Ese es un gran problema. Ya hemos visto los problemas que le ha generado Vidovich al actual gabinete. Hay una suerte de indicaciones de que él sí ha
admitido culpa y por lo tanto ha ido a un juicio abreviado. Lara lo defiende y dice nunca ha pasado por eso. Que está limpio. Que está totalmente limpio. Más allá de la persona que sea Videovich, porque además yo lo que estaba leyendo es que él ha trabajado con Balda. Balda a mí me parece que es un gran activista de los derechos humanos en este país. Siempre se la ha jugado por los casos más complicados y siempre le ha ido también, y no siempre, y en algunas veces le ha ido muy mal. Entonces poco lo tenían detenido. Mira, si ya fue complejo en algún momento el reparto de ministerios o la estructura del gobierno en momentos de coaliciones grandes de varios partidos, cuando no tienes partidos es mucho más complejo armar un gabinete de 12 personas cuando tienes además la camisa de fuerza de una arquitectura institucional que ya no corresponde. Entonces, para todos ha sido un shock cuando han nombrado a un ministro de la descolonización y despatriarcalización. Sí. Bueno, pero es que han agarrado la nomenclatura que no han podido cambiar porque no les ha dado tiempo. No es que haya una ley de organización del Poder Ejecutivo vigente. Bastaba con que se dicte un decreto presidencial para la estructura del gabinete. Ahora, ¿en minería se olvidaron, Horst, de minería? ¿Se habló de una fusión con hidrocarburos? Porque sabían que iba a ser muy difícil nombrar a alguien que cuente con alguna capacidad de gestión frente al sector más complejo, porque es el que más rápidamente puede traer recursos, reinserción del país en el sistema económico internacional, excedentes para diferentes operaciones de reconstrucción económica, y tiene al frente un batallón de 100.000 cooperativistas. O sea, la idea de la estructuración del gabinete, en un momento en que estamos pasando por crisis, a mí no me pareció malo el diseño inicial, en el cual tendrían que haber como 2 a 3 superministerios. Un primer superministerio que estuviera encargado de lo que es la estabilización, que es básicamente en términos ajuste y ver qué otras cosas. Otro superministerio que estuviera encargado de lo que es el sistema de grandes inversiones, por el que obviamente pasa todo lo que es nuestro sistema de extractivismo. Claro. Y hay un tercer superministerio que era el superministerio social. Porque, claro, si vas a hacer un ajuste y no hay algún tipo de alivio, sabiendo además que la mayoría de las familias llevamos ya 7 meses haciendo los ajustes, entonces eso podría generarte así como unos desfases políticos muy fuertes, que es lo que tú no quieres en tus primeros 6 meses. Por eso creo que Lara es un lastre, porque él no está entendiendo básicamente este tipo de modelo de organización, hasta que obviamente el poder legislativo le entregue básicamente una LOPE, una ley de organización del poder pero ejecutivo. Eso va a tomar tiempo. Sí. Y fíjate, experiencia de superministerio, la de Goni. Sí. Goni hizo 3 superministerios, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Desarrollo Sostenible. En el Ministerio de Desarrollo Humano había una pluralidad de instituciones como el magisterio, los sanitarios, y esos todo el tiempo presionaron para dejar de ser viceministros, o en ese momento se llamaban secretarios de Estado, y querían estar en el gabinete. Entonces no funcionó muy bien. Se necesita una concepción, pero esa concepción tiene que responder a un liderazgo que sea capaz de coordinar y que haya acatamiento de parte de los afectados. Porque es necesario tomar decisiones, hacer decretos supremos sobre muchas cosas. Y para eso se necesita una institucionalidad que funcione operativamente. No puedes hacerlo a partir de colocar las reivindicaciones de cada uno, que además son fragmentados. Todos los movimientos sociales en este momento están fragmentados. Todos quieren figurar y tienen reclamos. Y están debilitados además. Es decir, bueno, no tienen poder tampoco, porque ya no están en la lógica. No, pero quieren recuperar lo poco que tenían quizás. Sí, pero a cuenta de que... Huelen debilidad en Rodrigo. Claro, una crisis te plantea a un presidente más o menos débil. Entonces ellos, además hay una tesis que está circulando que es la tesis del voto prestado, que a mí me parece que es muy complicada, porque en realidad aquí en Bolivia nadie presta, extorsiona, sobre todo en el tema de lo político. Y como dice Horst, a ver, si llegamos a entender qué pasa con el sistema extractivo y con sobre todo el tema de la minería,
La minería en este momento tiene la capacidad de entregarle a la estatalidad, solamente pagando los impuestos, al menos entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Así es. Y con eso cubres muchos agujeros sin necesidad de ir a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. En lo que es la economía boliviana, 4.000 millones de dólares es una cifra muy importante. Sí, pero es una cifra, ¿sabes qué? Que están evadiendo. Ahora, y sobre todo en la gran pregunta es, ¿por qué evaden si están ganando como locos? La onza está en 4.000, ¿no es cierto? Sí. La onza del oro está en 4.000. O sea, super ganan. No es que ganan, super ganan. Segundo elemento, si quieres sustituir a Fencomines y Ferrecos, por ejemplo, tú tienes que generar un régimen de incentivo a grandes inversiones. Tal vez eso es de los que querían. Si ustedes se fijan, la mayoría de los países que han sido como muy destacados en la posesión no ha sido entrega, sino más bien ha sido posesión, ha sido el cono sur. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Difícil el que no hubiera estado Lula, pero mandó al vicepresidente. Pero si tú construyes Lula bloque tenía una cumbre del medio ambiente en Brasil. En Belén de Pará, cierto. Si tú te fijas, si construyes a partir de ese cono sur una suerte de proyección de lo que son inversiones, tú vas a tener, por ejemplo, para la solución de los hidrocarburos, puedes volver a trabajar con Petrobras. Petrobras es una de las empresas más grandes, no solamente de Latinoamérica, del mundo, y que además tiene sus números en azul, a diferencia de Pemex. Pemex es terrible. Además tienes el fenómeno de los guachicoleros y demás cuestiones. Pero si tú vuelves a trabajar con Petrobras, por ejemplo, en el tema de lo que es exploración, ahorita lo que es entrega de combustible, fácilmente Petrobras en una semana tiene gasolineras en todo el país. Modelos de cómo podría funcionar básicamente el tema de la agroexportación. Eso lo tienes sobre todo en Paraguay. Claro. ¿No? No soy fan de Milei para absolutamente nada, pero el sistema RIGI que ellos han diseñado le están empezando a traer proyecciones de ganancias de 27.000 millones de dólares hasta ahora el próximo año. Hasta ahora hay contratos firmados por 24.800 millones de dólares. Eso es vaca muerta, además. No, de diferentes inversiones. 24.000, me has dicho, ¿no? 24.800. Si nosotros llegáramos a tener solamente 14.000, ya eso nos posiciona básicamente como uno de los países, no solamente de renta media, sino nos posiciona como un país pero rico. El RIGI es un convenio de inversiones sin impuestos, ¿no? Para atraer inversiones. Tienen ciertas cosas también. Yo no digo vamos a copiar el RIGI, ¿no? O sea, pero sí podríamos. Es un régimen. Tenemos un modelo básicamente que además creo que a Jorge a mí nos gusta. Tienes el modelo nórdico, donde tú pides que vengan grandes empresas, hagan inversiones, y existe transferencia tecnológica y ecosistema de trabajo digno. Y eso yo creo que eso puede funcionar muy bien en Bolivia. Hasta ahora han dado algunas señales antes de la posesión, viajes de Rodrigo Paz a Estados Unidos, algunos encuentros. Este encuentro un día antes, el viernes en Santa Cruz, con empresarios privados de Bolivia, de otros países, autoridades de la Unión Europea, algunos otros organismos multilaterales. Se han anunciado ya algunos acuerdos. De lo que se puede ver hasta aquí, ¿ustedes creen que hay una ruta que va a ser efectiva, que es coherente? ¿Cómo miran esas señales? Yo creo que el viaje de Rodrigo Paz con su grupo de asesores económicos a Estados Unidos, pasando después por Panamá, ha sido una buena medida. Era lo que correspondía hacer para salir de la dependencia que nos estaban dejando, que era lo único que podíamos acceder a créditos chinos. Cuando Arce no pudo conseguir recursos ni de los BRICS, ni de la Rusia, ni de nadie, y se dio cuenta que estaba acorralado porque el país había dejado de exportar lo suficiente para mantener nuestras importaciones fluidas. Entonces había que conseguir dólares, y los dólares en este momento están fundamentalmente para el salvataje del primer momento. De eso se trata, conseguir esos recursos para generar un cambio del modelo económico y nuestra inserción en el capitalismo desordenado que hay en el mundo. Pero necesitamos exportar muchísimo más de lo que está en este momento en posibilidades inmediatas. Y para eso se requieren inversiones que no hay en Bolivia.
para la reactivación de la minería en gran escala, con proyectos para los minerales tecnológicos, para las tierras raras, para el propio oro, etcétera, se necesitan inversiones que no puedes acopiar en Bolivia. Y ni siquiera el Estado, te estoy diciendo. Entonces tiene que atraer capital y para eso hay señales que tienes que dar, que se llaman seguridad jurídica, que no ofrecía el anterior sistema. Pero esto implica un cambio de ley, ¿no? No es para mañana. Pero es que se van a cambiar esas leyes, minería, hidrocarburos, trabajo. Esto tomará un tiempo, ¿no? No, tiene que ser rápido. Pueden hacer, si es que trabajan los bufetes de abogados, van a sacar en un mes máximo. El 21060 se hizo en 20 días. 170 artículos. En 20 días se hizo eso. Y cubrió los mayores aspectos de todo el funcionamiento económico. O sea, si tú pones a trabajar a la gente que está disponible y conoce y tiene experiencia, eso funciona rápido. Sí, ahora para esto se debería tener un equipo concentrado en estas tareas para que dentro de la visión que tengan puedan tener coherencia, rapidez, resultados, gestionar la paciencia de la población. Pero si ahora tenemos Lara con estas demandas, con esta pugna entre Lara, los unos, acusa a la empresa privada cruceña que también está jugando sus cartas. El problema de Lara es que entonces todo esto está generando... la gran ventaja con la que ingresan es que el diagnóstico es ya desde hace 2 años, desde el momento en que el gobierno de Luis Arce Catacora decide empezar a omitir las medidas que tenía que tomar, porque todo un régimen de inversiones tenía que haberlo preparado Luis Arce Catacora. Él pudo haber aprovechado además la predisposición tanto china como rusa de querer hacer inversiones en ese país, lo ha desechado de una manera terrible, ha sido un desperdicio. Además ha ultra ideologizado más o menos las relaciones con lo que son los países en el mundo y por lo tanto también con los inversores. Lo que yo te digo, y eso como dice, no se trata solamente de un equipo, se trata como unos 25 equipos que deberían estar, que ya deberían estar trabajando al respecto de lo que son procesos de soluciones jurídicas para los temas importantes. Hay una incoherencia evidente que deriva de la improvisación que se ha tenido que hacer a la hora de hacer el gabinete en ese momento. Se suponía que hay una cabeza del gabinete económico, hay un ejecutor en finanzas, hay un ejecutor en hidrocarburos y hay un acompañamiento del Banco Central. El ministerio encargado de la coordinación y la planificación general del país está por encima del Ministerio de Finanzas en la lógica de gestión. ¿Qué ha pasado? Ese ministerio que dijeron que iba a desaparecer, se lo han entregado a un representante de la agropecuaria cruceña. O sea que en este momento, si tú miras la foto, el sector agropecuario cruceño está en la coordinación de todo el operativo. Así es. Pero eso fue algo que porque no pudieron cuadrar las fichas, no pudieron cuadrar las fichas de las pretensiones. Este es un gobierno que está sustentado en muchas fracciones, y cada fracción, políticas estoy diciendo, y cada uno de esos quiere su lugar y tiene para presionar y demás. Entonces te van a tomar por lo menos unas 2 o 3 semanas para rearmar el cuadro para que sea lógico. Pero con la posibilidad de que, a pesar de que de esta fraccionalidad o esta fractalidad, todas lo tienen claro de que no pueden tener un gobierno viable si es que no logran sobrevivir los primeros 10 meses. Así es. Y los primeros 10 meses se trata de conseguir, es una frase que le ha acuñado Jorge Richter, con lo que son éxitos tempranos. Y esos éxitos tempranos dependen básicamente de que el juego sea coordinado. Ahora, puede ser que Rodrigo Paz Pereira sea un presidente virtuoso en el sentido que sí tiene las capacidades de coordinar. Voy a volver a insistir. El tema de Lara es que va a ser un problema si es que Lara, en vez de buscar más bien coadyuvar en la coordinación, que es parte de las tareas que le pide la Constitución, decide volverse él un presidente aparte, o sea, ser el copresidente, y empezar a hacer acuerdos con aquellos grupos o aquellas fracciones descontentas. Porque va a haber descontentos.
Estamos en una situación crítica, estamos en una crisis, así es. no solamente económica, sino también política. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto que sí debería en este momento... ¿Se va a intentar ser la voz de los sin voz en el gobierno? No es tanto de los sin voz, Claudia, es de aquellos grupos que, por ejemplo, FENCOMIN no está de acuerdo con que el Ministerio de Minería, la JAM y la Comibol tenga una estructura, una jerarquía. Porque FENCOMIN no son los voz sin voz, no son pobres esos muchachos. No me has entendido, no me has entendido. Cuando digo voy a terminar mi oración. Cuando dijimos Lara, que pretende ser la voz de los sin voz, es los que no entran con voz a ese ámbito de poder, no porque sean pobrecitos, pues Yerko, entiendo perfectamente el poder de la minería y de los cooperativistas. Sí. Me refiero a aquellos que están siendo excluidos de momento y que Lara va a recuperar, que pueden ser los cooperativistas. En ese sentido, él va a venir a reivindicar a quienes no están ahí. Enorme, porque vas a tener, como te digo, estos poderes privados depredadores, ¿no es cierto?, buscando básicamente la desinstitucionalización del gobierno, para ellos tener sus beneficios. ¿Qué es lo que quieren los FENCOMINES y los ferrecos? No pagar impuestos. Ese agujero de $4.000 millones que tenemos en este momento en las finanzas bolivianas es porque ellos no están pagando lo que les corresponde. Me parece que es 27% a las cooperativas mineras y 37% a las asociaciones mineras. Y que pueden ser gremiales mañana, que pueden ser gremiales mañana, que pueden ser todos estos sectores que han quedado fuera de esta política hoy vigente, ¿no? Desde el legislativo. Es que en el pasado tú tenías recursos para poder gestionar las relaciones con los movimientos sociales mediante prebendas, mediante regalos, mediante camionetas, mediante edificios, mediante no sé qué cosa. Ahora no hay eso. No es que no haya ganas de repartir, lo que no hay es condiciones porque no hay excedente en el gobierno, las arcas están vacías, en bolivianos, en dólares, en euros, en lo que tú quieras. No hay vinculaciones políticas tampoco, o sea, la campaña ya nos ha mostrado otro tipo de relaciones. Yo digo, ¿no? Para los cuatro vale esto, me incluyo. ¿No estamos siendo un poquito ácidos? Porque recién van 96 horas de gobierno, 96 horas. Empezaron recién. Los bultos se van acomodando en el camino, ¿no? Con el traqueteo se van acomodando. Nosotros tenemos que... Rodrigo Paz consiguió un préstamo de la CAF, un préstamo bastante blando de la CAF por $3.500 millones. Debe 2.400 el próximo año. Bueno, es un préstamo bueno. Tenemos que el mundo le ha abierto otra vez las puertas a Bolivia porque vinieron todas las delegaciones a la asunción de mando y todo el mundo con una disposición extraordinaria hacia Bolivia. Ayudar sin ningún interés, solamente para ayudar. Pero tampoco vivamos pensando que nos vienen a robar. Viene un alemán, nos viene a robar el leche. Vienen todos a ayudar sanamente. Nadie tiene ningún interés por detrás. Yo no dije que vienen a ayudarte. Yo digo que hay buena predisposición, que es otra cuestión. Todos tienen intereses y es lógico que tengan intereses. Porque sobre todo estamos en un mundo ya más o menos polarizado. Después ya se solucionó en parte, o se empieza a solucionar el tema del combustible, ¿no? Empieza a aparecer el combustible. Y tanto Paraguay como Argentina, como Brasil, Chile mismo, están dispuestos a mandar combustible. Entonces, ayer vino Antonio Costas, que vivió 12 años en Tarija, y dijo, conozco bien a Rodrigo Paz. ¿Y cómo es Rodrigo Paz? Básicamente es un hombre muy trabajador. Dio otro perfil que también es positivo. Susana Bejarano es tarijeña y dio otro perfil. No, pero quiero decir, él aportó un perfil desde el conocimiento y lo demostró. Desde el 19 de octubre hasta el día de la Asunción, fue una máquina de hacer cosas, porque se reunió con millones de personas, tuvo viajes. Y cumplió con su oferta de que el primer día iban a entrar las cisternas. Exacto. Eso ha pasado. Entonces, yo digo que tenemos que... Vamos a ver cuánto dura. Dejemos que eso fluya. Exacto. Yo digo que tenemos que criticar desde el positivismo, con crítica. A mí, ¿sabes lo que te digo? Hay dos cosas que me molestan. Uno, que en lugar de Rodrigo Paz ser el presidente de Bolivia, me parece que es el presidente de la República Oriental de Santa Cruz, que es la dueña de este país. Bueno, esa primera imagen tiene justificativo. Y no me gusta. Va a cambiar. Va a cambiar porque ya hay una necesidad de compensar con la paz que ya se ha manifestado. Claro. Entonces, todo eso significan negociaciones que se tienen que hacer para llegar... Pero en el camino, igual eso no me gusta. La otra que me parece un poquito
que va a tener que arreglar seriamente puertas adentro, es la copresidencia de Edman Lara. Y una tercera, algunas actitudes... ¿Qué cabida le va a dar? Porque en el diseño constitucional por eso, tiene muchas atribuciones. Hay que ver políticamente cómo se va a ajustar su... Lo tienen que arreglar. Sí, y claro. lo tercero, que me preocupa, algunas actitudes, por ejemplo, este TikTok que hace el ministro de Economía, Espinosa, diciendo... Un TikTok para mostrar a la gente, no me dejaron nada, están los cajones vacíos, las puertas de los armarios no hay nada. Este es el despacho del Ministerio de Economía. Una cosa infantil. A mí me pareció infantil. Y le quiero preguntar justamente a Horst. Perdón, antes hay Horst, que decir que el ex ministro de Economía Montenegro igual lanzó un comunicado y dijo que habían tenido reuniones, que los archivos están en PDF, que los papeles, archivos están no sé dónde, el PDF no sé cuánto, sí. Y que por supuesto el despacho estaba vacío porque el despacho no es un archivo. Pero, Claudia, fuiste 15 años directora de La Razón, tenías un despacho precioso, ustedes lo han conocido, despacho divino, no tenías un papel. Porque ese despacho era para recibir a personalidades, para recibir a otros directivos. En todo caso, no los papeles de la contabilidad del periódico y tal. Pero bueno, pero eso era simbólico, porque estaba refiriéndose al ministerio más poderoso donde habían varios viceministros. Pero él habló de su despacho. Entonces, sí, pero el despacho del ministro... Usted fue 5 veces ministro. Sí. Y que tenía todo lleno atestado de papeles, así todo papel. No. Tenía los papeles que como ministro tenía. La recepción de conversaciones. Totalmente. O para documentación muy del ministro que no le dejas al siguiente. Hay un archivo. Dejas un archivo, por supuesto. El archivo tiene que estar en su lugar. Montenegro se llevó el osito de la nena, se llevó la foto de la mujer, eso se llevó. ¿Saben cuál es el problema central? El presupuesto. Nada de lo que se gaste del Estado tiene que hacerse por fuera del presupuesto. No está claro si el presupuesto ha sido presentado y aprobado de acuerdo a la legislación. Es que no lo han aprobado. Bueno, entonces han incumplido, porque se pone en vigencia automática si no ha sido aprobado y tratado en la Asamblea. El problema del presupuesto es que, como ya lo han visto algunos analistas, tiene un 10% de déficit muy fuerte. Bueno, y ese déficit además por eso digo, el 10%, ya elaborado. El 26%, sí. El presupuesto del 26%, que supuestamente tiene que haberlo aprobado el órgano legislativo, porque se aprueba por órgano legislativo el presupuesto. Sí. Y ese es el riesgo, si se implementa tal como está, tiene un déficit del 10% del Entonces tiene que cambiar el presupuesto y esa es una tarea primordial, sí. Porque si no hay presupuesto no funcionan las cuentas del Estado, los desembolsos. Fíjate lo que pasa en Estados Unidos. Sin piñata no hay posada. Tengo una última y voy a recurrir al lugar común que está bailando por todos los medios, pero no deja de ser interesante y es el perfil en el gabinete. Algo ha introducido Horst, cómo se están repartiendo un poco los espacios de poder, de aquí las tendencias y los perfiles, ¿no? Algún medio dijo un gabinete altamente técnico, muy capos todos. Les pregunto, además de capos con experiencia, con título, sin título, con experiencia, sin experiencia, ¿qué representan, no? Desde el grupo que viene de Samuel Doria Medina, Yáñez de confianza de Samuel Doria Medina, Espinosa, que también viene vía Samuel Doria Medina. Me dicen que justicia, bueno, Rodrigo. Pero lo vi en la campaña con Samuel Doria Medina. Pero antes de la campaña de Doria Medina, Espinosa ya trabajaba con Rodrigo. Ah, entonces se pasó a Doria Medina y volvió, o sea, hizo zigzag. Que no debe hacer el periodismo. A ver. No hay que fijarse en el currículum de cada uno de los ministros en este momento, porque es improvisado todavía todo. Exacto. Pero una constante que sí la puedes decir, hay un cambio generacional. Eso es cierto. Hay gente de otra edad, otra es corte más o menos. O sea, muy jóvenes todos, salvo Oviado, que tiene más muy experiencia, jóvenes, ¿no? Todos de más de 40 años, que ya no se es joven a esa edad. Pero además todos son fusibles, porque estamos viviendo en una crisis. Así es. Y eso no me parece mal. No, por supuesto. Porque en el caso en el que no funcione más o menos el plan que un ministro o un superministro ha diseñado, se lo puede cambiar. Sí. Entonces, Lupo fusible, Espinosa fusible. No, pues es que hay algunos que son la palanca que no se mueve. Sí, pero ¿Cuáles son la palanca que no se mueve? ¿Tú crees que están tan ideologizados, están tan casados más o menos con Rodrigo, y que Rodrigo no tenga la posibilidad en algún momento de decir, bueno, señor ministro de la presidencia,
esto no está ordenado, no tengo el paquete de leyes para que trabaje básicamente, se coordine con el Poder Legislativo, pero como eres amigo de Doria Medina, y Doria Medina es amigo y es socio y aliado, no te voy a tocar. Claro que sí, Claudia. Es más, a Doria Medina le conviene que a este gobierno le vaya bien. Pero lógico. Incluso a Jorge Quiroga le conviene. Pero lógico. Y es de ahí donde viene y Doria gabinete Medina pro le va a Santa decir, Cruz, claro, Jorge, tocan los ministros que te estoy recomendando claro, sin tiene que ningún problema, funcionar. dale. De lo contrario, Dale. no hay tiempo. Eso no va a suceder, ¿eh? Estamos Claro que sí. mirando 12 personas. ¿Sabes cuántos se necesitan para la Cancillería? Por lo menos 50. Es el ministerio más delicado que tenemos en este momento por la destrucción y demolición de esa Cancillería que ha hecho el MAS. Y la designación de Aramayo no me parece mal, porque Aramayo es desideologizado. Entiende además los intereses de China, como que también entiende los intereses de Estados Unidos. Sí. Entiende la necesidad que tenemos de tener un vínculo con Chile, Sí, yo así creo como que que también todo es entiende ideologizado, Paraguay y ¿no? Uruguay. Pero sin excesos o Bueno. no por aquí, por allá, pero yo creo que todo es Entonces, ideologizado. ahí tiene que prevalecer el conocimiento, la experiencia, la tradición y no tu cara, no tu rostro, no tu familia, no tu origen. Eso en el gobierno. En el Parlamento, todas las pinturas, los colores de la multinacionalidad boliviana. El Parlamento, el Ejecutivo tiene que funcionar. Y uno Sí. de los más complejos es el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene al frente los vecinos 5, tiene los 12 de América del Sur, tiene la El mundo. COP30 que está funcionando. El mundo en plena transformación. Y ahí hay que elegir. Bolivia no puede estar ahí en el centro bailando al son de una música que no entiende o varias músicas que están en el salón. Tiene que hacer una ruta. En ese sentido, Decidirse ¿cuáles serían por para una. ustedes las palancas más No. sólidas, digamos, ¿no? Porque no creo que todos sean fusibles. ¿Cuáles serían los ejes En todo caso, focales acá para Lupo, ustedes? Espinosa, Medinaceli, Medinaceli. yo los veo como los tres más Ajá. firmes. ¿Y el canciller? Probablemente sí. Ahora tiene un problema, que el cuerpo diplomático del pasado y la academia y los que estaban en este grupo de la diplomacia en democracia y no sé qué, estaban así a la expectativa de poner un canciller. Probablemente ha sido una buena medida no sacar a una persona de ese gremio, porque van a haber embajadas, van a haber viceministerios, etcétera, que hay que llenar. Es una tarea más compleja. Yerko, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Jorge sobre los ejes troncales en el gabinete? A mí me parece, porque estamos en una crisis económica, el primer equipo, que te podría decir va a ser inamovible hasta que se vean los resultados, los no resultados, pasan por Medinaceli y Espinosa Lupo. Me gusta mucho. ¿Canciller? Lo que pasa es que el rol del canciller es tratar de asegurar la atención del mundo en Bolivia. Sí. La no disconformidad de China por lo que puede ocurrir, porque China todavía tiene una serie enorme de intereses en este país, y ahí tiene que hacer una especie de malabar. China no se enoja con nadie, quédate tranquilo, Yerko. Son geniales. Sí, pero tienen Ellos no tienen problema con nadie. intereses también. tienen Todos sus tienen sus intereses. métodos de no Intereses de no sí, pero no colaborar. se enojan ellos. Por eso nunca pierden. No se enojan ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con nadie. Si Bolivia va a entrar en una amistad muy fraterna con Estados Unidos, China no va a decir que nada. Y también te va a lo seguir va a hacer. vendiendo. Bolivia es uno de los países que en la región tiene una enorme reserva de cobre. Y cobre ahorita es algo que hay que explotar. La empresa más grande de explotación de cobre no es gringa, no es canadiense, es China. Si tú quieres tener una de las más grandes inversoras, por ejemplo, para que te genere además no solamente buenos impuestos, sino también capacidad tecnológica, tienes que ir a China. Pero si China si China siente que tú le vas a dar prioridad, por ejemplo, a empresas norteamericanas, que son las que mejor saben trabajar el tema del litio, entonces ahí sí puedes tener un problema. Ahí el canciller es el que tiene que saber llevar adelante más o menos esto es lo que Jorge decía. Estos ritmos que estamos escuchando, estas músicas que estamos escuchando, hay que convertirla en una especie de melodía para Bolivia. Sí. Y eso va a ser la tarea del canciller. Bueno, la coordinar. buena noticia es que después de Choquehuanca tantos años en la Cancillería, que le habrá dado un perfume especial, una
visión diferente. También le aportó un desorden monumental a la Cancillería que no ha sido resuelto con los siguientes, terminando en la última canciller, ¿no? Que ha sido Entonces, más de formas. Bolivia no Esto debe quiere decir que la Cancillería nadie. puede ordenar fácilmente. Bueno, hay posibilidades de reorganizar todo, ¿no? Hay que hacer con tiempo y hay que hacer un mapa mundi, hay que mirar el mapa y hay que ver la geopolítica que está en curso en este momento. Y hay que adoptar una posición de no alineamiento activo. No estoy alineado con ninguno de los bloques ni de los grupos de países, tengo mis propios intereses y me acomodo con todos, espero tener una relación. Es un buen camino ideológico. Es un buen camino ideológico. Bolivia tiene una ventaja que pocos países. Pertenece al Mercosur de derecho pleno. Pertenece a la Corporación Andina de Fomento, pertenece a los BRICS, que es algo que no todos los países tienen es decir, mil caminos abiertos. Entonces, todo eso hay que ordenar, porque si tú estás invitado a 6 fiestas en un fin de semana, tienes que ver a cuáles vas, ¿no? Yo iría por el Mercosur. Bueno, el donde hay es una prioridad. Además, el Mercosur va a cerrar con Europa, más o menos un Está acuerdo. muy cerca del acuerdo con Europa que hace muchos años se viene tratando. Jorge, perdón, yo tengo un tema acá con Jorge. Nos quedan ya pocos queda muy minutos. poco, vamos a seguir aquí. Nos quedamos acá, chicas, nos quedamos acá. O sea, pasa a ustedes, amigos, que queríamos hacer un no sean malos, pero vamos a hacer un verdadero no sean malos acá y nos quedamos la hora, ¿está bien? Claro. Y mañana yo les puedo contar en 3 minutos a ellos lo que íbamos a decir de no sean malos. Bueno, terminando entonces... ¿Alguna maldad cochabambina? ¿Qué es esto más o menos? No sean malos, es nuestro bloque de fútbol que lo estamos postergando, pero está tan interesante esto que entonces, creo que nos quedamos. Para ver lo internacional y la importancia que tiene. Lo que sí hay que ir a una pausa, por favor. Vamos a una pausa, como en el gabinete, nos reorganizamos y volvemos en 30 segundos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prode, ¡llevan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ya volvimos. Jorge empezó a hablar de fútbol, pero yo quiero volver a este cambio de gobierno. En una de mis cajitas de Refrianex he encontrado mi pastillita de Optimol, me la voy a tomar y les voy a pedir a mis invitados que miremos, obedeciendo a Jorge, con optimismo, cuáles son las tareas a las que habría que apuntar positivamente para este gobierno. Lara incluido, Jaco. Lo primero es que hay que generar el paquete de ajuste e inmediatamente el paquete de alivio, que se puede hacer además. Porque ¿El paquete? De alivio. Un paquete de ajuste y un paquete de alivio. El paquete de ajuste tiene que ser hacia lo que es la estructura del Estado. El Estado no puede seguir desbordándose en gastos. El paquete de alivio significa continuar, proteger y posiblemente ampliar la red de protección social que tiene este país. Eso significa que no puedes hacer ajustes innecesarios en el tema de lo que es ni salud ni educación. Posiblemente tenga que darse más o menos algo en lo que es seguridad, o seguridad ciudadana, te digo, porque no sé si estamos básicamente en esta capacidad de sostener y mantener un aparato tan grande, en tanto lo que es defensa como lo que es Policía Nacional, sin algún tipo de exigencia de resultados. En el tema del paquete económico es obviamente lo que tiene que pasar. Tienes que reducir el déficit fiscal,
pero de una manera, yo creo, creativa y sabia. Porque, inteligente. Porque motosierrar así más o menos, no va por ahí. A partir de eso sí hay que recuperar lo que es la institucionalidad. Ahora, en lo inmediato, hablando de institucionalidad, espero que esto no se los olvide, 22 de diciembre ya cesan en funciones los vocales del órgano electoral, nacional y departamentales. Y eso implica básicamente que en este momento tú ya tienes que empezar a activar al órgano legislativo para buscar quiénes van a ser los que van a reemplazar a los actuales vocales. Tanto en lo nacional como en las departamentales. En las departamentales hay un serio problema todavía. El MAS controla asambleas legislativas departamentales en al menos 8 departamentos. Y eso puede ser un problema el momento en que te empiecen a dar los nombres y vetos para lo que son vocales departamentales. Yo no puedo despojarme de mi condición de periodista deportivo, entonces me gusta ponerle... Perdón, Horst, claro, la agenda claro, inmediata Horst tiene también. 40 segundos. Yo diría que hay un momento de oportunidad que está dada por el estado de ánimo que hay en ciertas fuerzas poderosas de la economía boliviana, que habría que encaminar de tal manera que se resuelvan los dilemas del corto plazo, que son dos básicamente, que son el tema del combustible, el tema de los dólares, y después ponerle un freno a la inflación. Claro. Eso va a tomar aproximadamente 3 meses. No va a ser tan fácil, pero tiene que haber en el trayecto una serie de gestos, una serie de mensajes, una serie de fotografías de los responsables de la gestión que consolida la confianza que le ha dado el pueblo a este gobierno. Pero es una confianza que viene de muchos sectores y que ahora empiezan a movilizarse para ver, porque quieren retribución. Y esa hay que postergarla lo máximo porque no vas a poder satisfacer a todos, ni mucho menos. En el transcurso de eso hay que resolver el tema de la imagen de Bolivia en el exterior, que está buena. Hay predisposición de los vecinos de Europa. China nos va a ayudar por inercia. No hay que preocuparse en este momento exageradamente de eso, pero tampoco ofenderlos. Y después hay que ordenar la estructura de gestión institucional, porque una de las reformas para ya un poco más adelante es la justicia. Y esa sí es una reforma complicada porque hay que cumplir con lo que se ha dicho, evitar el Ministerio de Justicia y pasar a la reforma constitucional, que no se eligen los jueces. Tremenda tarea. No quiero ser antifútbol, pero estamos en 55. Corto. Yo quiero ponerle una calificación al comienzo del gobierno, como hacemos los periodistas deportivos, y le pongo un 7, un número nada más. ¿En qué escala? Del 1 al 10. Yo diría 7, 8. Ah, muy bien. Sí, 8 está bien. Yo paso y me despido, porque ya de verdad que es muy... Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicago.